Gloria sea el nombre, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, hermanos. Dios es bueno, hermanos, ¿verdad? Dios es misericordioso con nosotros. Aleluya, ¿verdad, hermanos? No hay palabras con que agradecer, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo. Pero una de las cosas que podemos hacer, hermanos, ¿verdad?, es darle todo nuestro corazón. Aleluya, ¿verdad, hermanos? Darle toda nuestra vida, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y servirle, hermanos, serle fiel. Aleluya. Puede tomar su lugar, hermanos. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. Bien, hermanos, en esta tarde, hermanos, quiero compartir, hermanos, un tema, hermanos, que lleva, ¿verdad?, por título 5 principios, hermanos, para superar las batallas de la vida. Aleluya. Y sí que tenemos batallas, hermanos, ¿verdad?, todos los días. Aleluya, ¿verdad? Pero la historia, hermanos, el Señor nos deja en la palabra de Dios, hermanos, en las santas escrituras, hermanos, la historia, hermanos, mejor conocida, ¿verdad? La historia, hermanos, de Josafat. Este era un rey, hermanos, de Israel, y describe, mis hermanos, una de las grandes también, ¿verdad?, batallas, hermanos, que ha tenido, ¿verdad?, en toda la vida de Israel. Y es revelante, mis hermanos, para nosotros, porque todos, hermanos, encaramos, ¿verdad?, batallas todos los días, ya sean, hermanos, financieras, espirituales, hermanos. Podemos hablar, hermanos, ¿verdad?, y nombrar de todo un tipo, ¿verdad? Pero Dios, hermanos, ha puesto esta historia, hermanos, del rey Josafat en la palabra de Dios, hermanos, para ilustrarnos ciertos principios esenciales para salir, hermanos, victoriosos, ¿verdad?, de los conflictos de la vida. Y este rey, hermanos, Josafat, que describe la palabra de Dios, hermanos, rey de Israel, dice que había, hermanos, recibido, dice, 3 hermanos, ¿verdad?, había recibido palabras de 3 hermanos, naciones enemigas que venían, hermanos, para pelear en su contra. Y las probabilidades, hermanos, no eran muy optimistas, porque eran, hermanos, imagínese usted, 3 naciones, hermanos, con la única nación de Israel. Aleluya, ¿verdad? Podemos verlo, hermanos. Abra sus escrituras, hermanos, en 2 de Crónicas, capítulo 20, verso 1. Aleluya. Gloria a Dios. Amén, hermanos. ¿Lo tenemos? Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios, hermanos, dice, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos, dice, otros de los amonitas, vinieron contra ¿quién, hermanos? Contra el rey, ¿verdad?, Josafat, a la guerra. Aleluya. Puede tomar su lugar, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Santo es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y aquí, mis hermanos, vamos a analizar el primer, hermanos, ¿verdad?, principio para superar las batallas de la vida. Y debemos, hermanos, de identificar al enemigo. Y el versículo 1, hermanos, nos muestra, ¿verdad?, que el primer principio para superar las batallas es identificar, hermanos, al enemigo. Y muchos, hermanos, sencillamente no sabemos, ¿verdad?, quién es nuestro enemigo. Y muchas veces, hermanos, pensamos que se trata de un familiar, que se trata, hermanos, de un amigo, ¿verdad?, del trabajo, que quiere, hermanos, quitarnos nuestro empleo. Pero muchas veces, hermanos, ¿verdad?, nuestro enemigo, hermanos, nuestro problema es nuestra propia actitud. Amén. Somos, hermanos, ¿verdad?, nosotros mismos. Y no es tanto, hermanos, ¿verdad?, la actitud, hermanos, la situación, ¿verdad?, lo que nos desalienta, sino, mis hermanos, ¿verdad?, en la forma en que nosotros respondemos a ella. ¿Qué es lo que se hace, hermanos? Se identifica, ¿verdad?, el enemigo o el problema de Josafat. Vea el versículo, vamos a leer otra vez el verso 1, hermanos, y el 2, ¿verdad? Dice, pasada estas cosas, dice, aconteció que los hijos de ¿quién, hermanos? De Moab y de Amón, y con ellos, dice, otros de los amonitas, vinieron, hermanos, contra Josafat a la guerra, y acudieron y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene, dice, una grande multitud de la otra parte de la mar y de la Siria, dice, y he aquí, dice, ellos están en Azón Tamar, dice, que es en Gedi, ¿verdad? ¿Qué es lo que se hace aquí, hermanos? Ya supimos, ¿verdad? Se identifica el enemigo
Y es que, hermanos, ¿verdad? 3 naciones venían para pelear contra el rey Josafat. Aleluya. Gloria a Dios. Pero vamos a notar, hermanos, cómo es que reacciona, ¿verdad?, este rey Josafat en el versículo 3. Aleluya. Fíjese. Entonces, dice, él tuvo temor y puso, hermanos, Josafat su rostro para consultar, dice, a Jehová, y hizo, dice, pregonar ayuno, hermanos, a todo, dice, a todo Judá. Cuando escuchó, hermanos, este rey, ¿verdad?, que venían las 3 naciones a pelear contra él, dice la palabra de Dios, hermanos, ¿verdad?, que se atemorizó. Dice que tuvo, hermanos, el miedo. Pero esa, hermanos, es una reacción típica, ¿verdad?, para todos nosotros cuando nos encontramos en un problema, hermanos, en una situación. Muchas veces, hermanos, nos hacemos la pregunta, tengo miedo, ¿verdad?, ¿qué es lo que me va a suceder? ¿Qué es lo que me va a pasar? Pero, hermanos, Josafat, aquí podemos ver, ¿verdad?, que él, hermanos, no se desesperó, ni tampoco, hermanos, ¿verdad?, perdió, ¿verdad?, la cabeza. Pero una de las cosas importantes, hermanos, que hizo Josafat es que tampoco, hermanos, él maldijo a nadie, sino mantuvo, hermanos, su postura y su calma, hermanos, sin perder, ¿verdad?, la razón. Aleluya. Y es que este rey, hermanos, sabía lo que mejor le convenía. ¿Por qué? Porque él estaba enfrente, hermanos, de un ejército, ¿verdad?, de Israel. Él sabía, hermanos, cómo tenía que aguardar su postura, y él sabía, hermanos, que él tenía que aguardar la calma. Fíjese lo que dice el libro, hermanos, el libro de Proverbios, capítulo 10. Aleluya. Verso 32. ¿Lo tenemos, hermanos? La palabra de Dios dice, hermanos, los labios del justo conocerán lo que agrada, dice, mas la boca, hermanos, de los impíos habla, dice, perversidades. Aleluya. Y este hombre, hermanos, este rey, ¿verdad?, Josafat, sabía lo que mejor le convenía, hermanos. Y lo mejor, lo que le convenía, hermanos, era esperar en el Señor. Amén. No, hermanos, desesperarse en medio, ¿verdad?, del conflicto. Y el temor, hermanos, eso es una reacción, ¿verdad?, natural ante los problemas. Y el temor, mis hermanos, no es malo, al menos, hermanos, de que uno, ¿verdad?, lidie de la manera equivocada. ¿Cómo, hermanos, usted y yo, ¿verdad?, lidiamos con nuestros problemas? ¿Cómo es que nosotros, hermanos, ¿verdad?, solucionamos, ¿verdad?, las batallas, hermanos, que vienen en nuestras vidas? Muchas veces, hermanos, nos desesperamos. Muchas veces, hermanos, ¿verdad?, perdemos, hermanos, la calma. Y muchas veces, hermanos, ¿verdad?, llega a veces a esas batallas, esas luchas, los problemas en nuestras vidas. Muchas veces hasta las llevamos, hermanos, ¿verdad?, con nuestras compañeras, con nuestros hijos. Y muchas veces hasta en los trabajos, hermanos, llevamos, ¿verdad?, los problemas. Aleluya. Pero el rey, hermanos, Josafat, dice que él usó, hermanos, este temor, dice, para motivarse, hermanos, a vencer el problema. Aleluya. Postrándose, hermanos, su rostro, dice, para orar a Dios. Fíjese lo que vamos a leer, el verso 3 de nuevo. Entonces él tuvo temor. ¿Y qué hizo, hermanos? Puso Josafat su rostro para consultar a Jehová, e hizo, ¿verdad?, pregonar ayuno a todo Judá. ¿Cómo usamos el temor, hermanos, en nosotros? Hay que usar, hermanos, el temor, ¿verdad? Pero para hacer, hermanos, lo que hizo este rey, postrándonos, ¿verdad?, nuestro rostro para consultar, hermanos, y orar, ¿verdad?, a Dios. Aleluya. Y vamos a ver, hermanos, también, ¿verdad?, analizar el segundo principio, hermanos, es presénteselo al Señor. Aleluya. Josafat, hermanos, se atemorizó, ¿verdad?, porque se vio enfrente, hermanos, de una situación que aparentemente, hermanos, ¿verdad?, sin esperanza. Se veía, hermanos, que no había, ¿verdad?, solución, como que no había, hermanos, una puerta, ¿verdad?, no había, hermanos, un camino, hermanos, ¿verdad?, para su problema. Pero entonces, hermanos, ¿qué es lo que hizo este rey? Vean el 3 y el 4. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces dice, va, el verso 3, vamos a leerlo de nuevo. Entonces dice, él tuvo temor y puso, dice Josafat, su rostro, dice, para consultar al Señor, y hizo, hermanos, pregonar ayuno a todo Judá. Y el verso 4, aleluya, dice, y juntáronse, dice, los de Judá para pedir, hermanos, ¿verdad?, socorro, dice, a Jehová. Y también, hermanos, ¿verdad?,
de todas, dice, las ciudades de Judá, vinieron, hermanos, a pedir al Señor. Aleluya. Fíjense, hermanos, el rey, ¿qué es lo que hizo? Clamó, hermanos, ¿verdad?, al Señor. Él, hermanos, él le presentó, ¿verdad?, su problema al Señor, ¿verdad? Dice que consultó, hermanos, a todo Judá, y que toda la gente, hermanos, ¿verdad?, llegaba, hermanos, para buscar y consultar al Señor. Aleluya, ¿verdad? Jeremías 33:3, ¿qué dice, hermanos? Clama a mí, y yo, dice, te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas, ¿verdad?, que tú no conoces. Este rey, hermanos, consultó, le presentó su negocio, ¿verdad?, al Señor. Y hermanos, ese es el segundo principio para ganar, hermanos, las batallas de la vida, es presentarle a Dios sus problemas. No podemos estar, hermanos, peleando, ¿verdad?, los problemas que llegan a nuestras vidas por nuestras propias fuerzas, hermanos, o por nosotros mismos. Porque, hermanos, ¿verdad?, cuando nosotros peleamos por nuestras propias fuerzas, ¿qué pasa, hermanos? Hay siempre, hermanos, ¿verdad?, una derrota en nuestras vidas, ¿verdad? Tenemos que presentarle, hermanos, al Señor nuestros problemas por lo que estamos pasando, hermanos, para obtener del Señor, hermanos, la victoria. Aleluya. Fíjese lo que dice Salmos capítulo 37, verso 5. Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo, santo nuestro Señor. Aleluya. Cada vez, hermanos, ¿verdad?, el Señor nos enseña, hermanos, ¿verdad?, cómo conducirnos, hermanos, ¿verdad? Gloria al Señor. Dice el verso 5, aleluya. Salmos 37. Amén. Amén. ¿Sí dije 37, hermanos? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dice el verso 5, hermanos, dice, encomienda a Jehová, dice, tu camino y espera en Él. ¿Y qué hace, hermanos? Y Él hará. No solamente, hermanos, ¿verdad?, es encomendarle al Señor nuestro camino o presentárselo, hermanos, ¿verdad?, y esperar solamente en Él. Pero dice la palabra de Dios, hermanos, ¿verdad?, que Él hará, hermanos, ¿verdad? Él va a responder. Aleluya. Solamente, hermanos, tenemos, ¿verdad?, que presentárselo, hermanos, y acomendarnos, ¿verdad?, a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. La oración, mis hermanos, debe de ser, ¿verdad?, la primera arma que usemos, hermanos, cuando nos enfrentamos a una situación, ¿verdad?, a una batalla de la vida. Y nunca, hermanos, hay que recordar, ¿verdad?, que nunca debe de ser la última arma que usemos, hermanos. Muchas veces en los problemas, en las batallas de la vida, a veces, hermanos, nos llegamos a desesperar y la oración, hermanos, llega a ser el último recurso, hermanos, ¿verdad?, en nuestras vidas. Pero debe de ser, hermanos, siempre la primera arma que usemos. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a analizar también, hermanos, el tercer, ¿verdad?, principio para superar las batallas, hermanos, de la vida es reconozca, hermanos, sus limitaciones. Usted y yo, hermanos, tenemos que reconocer, ¿verdad?, nuestras limitaciones. Este es el tercer principio, hermanos, para ganar las batallas de la vida, y es que reconozcamos, ¿verdad?, nuestras limitaciones. Hasta qué tanto, hermanos, usted y yo podemos llegar, ¿verdad? Tenemos que reconocer, hermanos, que no somos autosuficientes, sino, hermanos, pedir, ¿verdad?, ayuda a nuestro Señor, hermanos, decir, ¿verdad?, tengo un problema y te necesito, Señor, ¿verdad?, necesito de tu ayuda. Necesitamos, hermanos, ¿verdad?, clamar al Señor. Aleluya. Fíjese lo que dice el verso 6, hermanos. Aleluya. Dice, y dijo Jehová, Dios de nuestros padres, dice, ¿no eres tú Dios en los cielos? Y te enseñoreas, dice, en todos los reinos, dice, de las gentes. No está en tu mano tal fuerza y potencia, dice, que no hay quien te resista. ¿Qué es lo que hizo el rey, hermanos? Comenzó, ¿verdad?, a reconocer sus limitaciones. Comenzó, hermanos, a reconocer el poderío, hermanos, y la majestad, ¿verdad?, del Señor, hermanos, diciendo, ¿verdad? Dice, no hay hombre, dice, quien haya, y quien, dice, ¿verdad?, quien te resista. Aleluya. Había, hermanos, ¿verdad?, un clamor en el rey, hermanos. Primeramente él reconoció, hermanos, sus limitaciones. Y vemos, hermanos, que solamente, ¿verdad?, hay una clase de personas que Dios no puede ayudar, y esa es, hermanos, a las personas, ¿verdad?,
que creen que no necesitan la ayuda de Dios, que creen, hermanos, ¿verdad?, que todo lo saben, que todo lo entienden, ¿verdad?, que se creen, hermanos, ¿verdad?, que hay soberbia en ellos, hay ese espíritu, hermanos, ¿verdad?, de altivez en las vidas, ¿verdad? Y vean lo que dice Salmos, hermanos, capítulo 10, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Salmos, hermanos, capítulo 10, verso 4, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos, hermanos? Gloria a Dios. Salmos, capítulo 10, hermanos, verso 4 al 6, dice: el malo, dice, por la altivez de su rostro, no busca, ¿verdad, hermanos?, a Dios. No hay Dios, dice, en todos sus pensamientos, y sus caminos, hermanos, son viciosos, ¿verdad? En todo tiempo, tus juicios los tiene, hermanos, muy lejos, dice, de su vista, echa bocanadas en orden, dice, a todos sus enemigos. Dice en su corazón: no seré movido, dice, en ningún tiempo, ni jamás, dice, alcanzará, ¿verdad?, el infortunio. Aleluya. ¿Usted cree que esa persona, hermanos, va a necesitar, Dios puede ayudarla? No, hermanos, ¿verdad? Cuando Dios ayuda a la persona, hermanos, ¿verdad?, es a la persona que necesita, ¿verdad?, la ayuda. Pero cuando a veces, hermanos, hay este espíritu, ¿verdad?, de soberbia, de altivez, el Señor, hermanos, no puede, ¿verdad?, obrar en esa persona. Aleluya. Pero si nosotros, hermanos, necesitamos la ayuda, ¿verdad?, del Señor, podemos llegar, hermanos, confiadamente, ¿verdad?, a Él y decirle: Señor, tengo un problema, Señor, te necesito, ¿verdad? Necesito de tu ayuda. Amén. ¿Y qué hacemos, hermanos, verdad? Comenzamos a decirle al Señor: reconozco mis limitaciones. Como hombre, reconozco, ¿verdad?, hasta qué tanto puedo llegar. Pero Dios, hermanos, es espíritu. Dios, hermanos, no tiene, ¿verdad?, limitaciones. Aleluya, ¿verdad? Él está pronto, hermanos, para ayudarnos, porque Juan, hermanos, 6:37 dice la palabra, hermanos, dice: al que a mí viene, dice el Señor, yo, ¿verdad?, no le he hecho fuera. Aleluya, ¿verdad? Cuando llegamos, hermanos, ¿verdad?, con este sentir de decir: Señor, te necesito, Señor, necesito de tu ayuda, Señor, reconozco mis limitaciones, Señor, necesito, ¿verdad?, que tú hagas en mí, ¿verdad?, un cambio. Entonces el Señor, hermanos, lo hace, hermanos, en esa persona. Aleluya. Proverbios 14:29, hermanos, dice: Jehová, dice, está lejos de todos los impíos, pero Él oye, hermanos, las oraciones de todos los justos. Del corazón, hermanos, ¿verdad?, recto, del corazón, hermanos, necesitado, ¿verdad?, de Dios. Dios, hermanos, escucha nuestras oraciones. Aleluya. Pero necesitamos, hermanos, también el poder de Dios, hermanos, para vivir la vida cristiana. No la podemos, hermanos, vivir por nosotros mismos, porque entonces, hermanos, careceremos de poder. Zacarías, hermanos, 4:6 nos dice algo también, hermanos, muy importante, ¿verdad? Dice: no es con ejército, dice, ni con fuerza, sino con el Espíritu, ¿verdad? Con mi Santo Espíritu, dice Jehová. ¿Usted cree, hermanos, verdad, que David podía enfrentarse, hermanos, con Goliat? ¿Por qué, hermanos? Él podía, hermanos, verdad, David era un hombre, hermanos, de baja estatura, pero Goliat, hermanos, era un hombre fuerte, grande, pero también, hermanos, él estaba preparado, hermanos, para la guerra, ¿verdad?, para combatir. Goliat, David, hermanos, podía perder contra Goliat. Aleluya. Pero usted, ¿qué cree, hermanos, verdad?, que fue lo que le dio la victoria a David. El Señor. Aleluya. ¿Qué dijo David, hermanos, cuando vio, verdad, enfrente de este gigante? Le dijo: tú vienes a mí con espada, dice, lanza y jabalina, mas yo vengo en el nombre del Señor, dice, de los ejércitos, porque el que le dio, hermanos, verdad, la victoria a David no fueron sus fuerzas, hermanos, sino fue, verdad, el Espíritu de Dios, hermanos, que le dio la victoria. Aleluya. Amén. Vamos a ver también, hermanos, el cuarto principio, hermanos, y debemos de descansar en fe. Fíjense, hermanos, cómo le contesta, ¿verdad?, Dios
a la oración, ¿verdad?, de Josafat, ahí en el versículo 15, aleluya. De Segunda de Crónicas, hermanos, en el verso 15. Gloria a Dios, aleluya. Dice, y dijo, oíd Judá, dice, todo, y vosotros moradores, dice, de Jerusalén, y tú, rey, dice, de Josafat, rey Josafat, Jehová, dice, os dice así, dice, no temáis ni os amedrantéis delante, dice, de esta grande multitud, porque no es vuestra guerra, dice, sino es la de Dios, aleluya, ¿verdad? El Señor, hermanos, le dijo, no tengan miedo, dice, ni se acobarden, dice, cuando vean este grande ejército, dice, porque la batalla, dice, no es de ustedes, sino mía, ¿verdad? Dice el Señor, aleluya. ¿Y cuántos nosotros, hermanos, a veces, ¿verdad?, queremos pelear, hermanos, ¿verdad?, las batallas? Pero las batallas, hermanos, no son de nosotros. Las batallas, hermanos, ¿verdad?, son del Señor, aleluya. Este cuarto principio, hermanos, para superar las batallas de la vida es descansar en fe. En otras palabras, hermanos, descansar en el Señor, aleluya. Vean el versículo 20, hermanos. Dice la escritura, y como se levantaron, dice, por la mañana, salieron, dice, por el desierto de Tecoa, y mientras, dice, ellos salían, Josafat estando, dice, en pie, dijo, oídme, dice, Judá, y moradores, dice, de Jerusalén, creer a Jehová, dice, vuestro Dios, y seréis, ¿qué? Seguros, dice, creer, dice, a sus profetas, y seréis prosperados. Y ha habido consejo con el pueblo, dice, puso a algunos que cantasen a Jehová y alabasen, dice, en la hermosura de su santidad, dice, mientras que salía la gente armada, dijesen, glorificad, dice, a Jehová, porque, dice, su misericordia es para siempre. Y como comenzaron, dice, hermanos, ¿verdad?, con el clamor y con la alabanza, dice, puso Jehová contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y mataronse, hermanos, fíjense, en los unos con los otros, ¿verdad? Y el verso 30, hermanos, dice, y el reino, dice, de Josafat tuvo reposo, dice, porque su Dios le dio, dice, reposo de todas, ¿verdad?, de todas partes, aleluya. Fíjense, hermanos, cómo el rey Josafat, hermanos, descansó, ¿verdad?, en el Señor, y le dijo a todo el pueblo, ¿verdad?, dijo, pongan su confianza, ¿verdad?, entre los profetas, y seréis, dice, prosperados, hermanos. Y vemos, hermanos, que el Señor, ¿verdad?, les dio la victoria, aleluya, entre ellos mismos, hermanos. Dice, ¿verdad?, que el Señor puso una emboscada entre las tres naciones, dice, y ellas mismos, hermanos, empezaron, ¿verdad?, a confundirse de tal manera, hermanos, que todos, ¿verdad?, acabaron muertos, aleluya. ¿Y qué es lo que tuvo que hacer el pueblo de Israel, hermanos? No tuvo que hacer absolutamente nada, hermanos, ¿verdad? Solamente, hermanos, dice, ¿verdad?, que ellos, hermanos, iban, ¿verdad?, glorificando al Señor, aleluya, ¿verdad? Porque las batallas, hermanos, la pelea, ¿verdad?, no era de ellos, eran, hermanos, del Señor, sí, amén. Aleluya. Y muchos, hermanos cristianos, en la actualidad, hermanos, nos cansamos, nos agotamos, porque procuramos, hermanos, pelear las batallas de Dios, hermanos, con nuestras fuerzas, ¿verdad? Y no, hermanos, las fuerzas de Dios, aleluya. Isaías, hermanos, capítulo 40, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Fíjese lo que dice, hermanos. Vamos a Isaías, capítulo 40. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice el 29, hermanos. Fíjese. El Señor, hermanos, dice, Él da esfuerzo, dice, al cansado, y multiplica, hermanos, las fuerzas al que no tiene, fíjese, ningunas. Los mancebos se fatigan y se cansan, y los mozos flaquean y caen. Pero los que esperan, ¿en quién, hermanos? En Jehová, dice, tendrán, dice, nuevas fuerzas, levantarán, hermanos, las alas como águilas,
correrán, dice, y no se cansarán, caminarán, hermanos, y no se fatigarán. Aleluya. ¿Por qué no se cansan, hermanos? Porque esperan, hermanos, en Jehová. Aleluya. Pero aquellos, hermanos, ¿verdad?, que confían en sí mismos, confían, hermanos, ¿verdad?, en sus fuerzas. Aleluya. Entonces, hermanos, van a encontrar, ¿verdad?, una derrota. Aleluya, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque no esperamos en el Señor. Aleluya. Y cuando tratamos, hermanos, de pelear estas batallas, hermanos, de Dios con nuestras propias fuerzas, vamos a tener, hermanos, seguramente, hermanos, seguro, ¿verdad?, una derrota garantizada, ¿verdad? Porque no es, hermanos, nuestra batalla, sino son las batallas de Dios, ¿verdad? Aleluya. Y a veces, hermanos, ¿verdad?, llegamos a agotarnos, a cansarnos, hermanos, cuando nosotros queremos enfrentarnos, hermanos, a las situaciones, ¿verdad?, a las batallas, hermanos, de día a día. Pero esto nos enseña, hermanos, que debemos, ¿verdad?, de depositar, de descansar, ¿verdad?, en el Señor, hermanos. Amén. Dios, hermanos, ¿verdad?, nos va a dar la victoria. Amén. Y por último, mis hermanos, vamos a analizar, ¿verdad?, el último, hermanos, principio para superar las batallas de la vida es: tenemos que agradecer, hermanos, a Dios anticipadamente, hermanos, ¿verdad? Este es el quinto principio, hermanos, para vencer las batallas de la vida, y es agradecer, hermanos, a Dios con anticipación. Aleluya. Y esta historia, hermanos, de Josafat, ¿verdad?, es fascinante, hermanos, porque después, ¿verdad?, de consultar a Dios, hicieron algo, hermanos. Dice, ¿verdad?, que puso hombres que cantaran, dice, al Señor, que lo adoraran, hermanos, por su resplandor, ¿verdad?, y santidad, en lo que ellos, hermanos, iban delante, ¿verdad?, del ejército. Fíjese lo que dice el 21, hermanos. Aleluya. Gloria Fíjese, a Dios. el 21 dice: y habido consejo, dice, con el pueblo, puso a algunos, ¿verdad?, que cantasen, dice, a Jehová, y alabasen en la hermosura de la santidad, dice, mientras que salía la gente armada, y dijesen: glorificad, dice, a Jehová, porque su misericordia, hermanos, ¿verdad?, dice, es para siempre, ¿verdad? Aleluya. Fíjese, hermanos, todavía, ¿verdad?, este pueblo, todavía no, hermanos, el Señor les daba la victoria, pero ya estaban, hermanos, glorificando, ¿verdad?, a Dios. Ya estaban, hermanos, cantando al Señor, hermanos, confiando, ¿verdad?, de que el Señor, hermanos, les iba a dar la victoria. Esto es lo que se llama, hermanos, ¿verdad?, verdaderamente fe, hermanos, ¿verdad?, este pueblo. Aleluya. Y después, hermanos, también de que el Señor les dio la victoria, hermanos, ahí en el 27, 29, aleluya, dice, vamos a leerlo, hermanos. Y todo, dice, Judá y los de Jerusalén y Josafat, dice, a la cabeza de ellos, volvieron, hermanos, para tornarse, dice, a Jerusalén. ¿Con qué, hermanos? Con gozo, dice. ¿Por qué? Porque Jehová, hermanos, les había dado gozo, ¿verdad?, de sus enemigos. Y vinieron, dice, a Jerusalén con salterios, arpas, dice, y bocinas a la casa de Jehová. Y fue, dice, el pavor de Dios sobre todos los reinos, dice, de aquella tierra, cuando oyeron, dice, que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Aleluya. Fíjense, hermanos, todavía, ¿verdad?, el pueblo de Israel alabaron al Señor y fueron, hermanos, y le agradecieron, ¿verdad?, al Señor, cuando después el Señor, hermanos, le dio la victoria. El pueblo, hermanos, el rey Josafat no se quedó con su gloria, hermanos. No dijo, ¿verdad?, esto lo ha peleado, ¿verdad?, por mis fuerzas. Pero él fue, hermanos, ¿verdad?, y adoró, hermanos, aún, ¿verdad?, después de que el Señor le dio la victoria, glorificó y alabó al Señor, reconociendo, hermanos, ¿verdad?, que el Señor les había dado la victoria, hermanos. Sí, amén. Aleluya, ¿verdad? Gloria a Dios. Veamos, hermanos, ¿funcionó el plan de Dios para ellos? Sí, ¿verdad? Porque las tres naciones, hermanos, enemigas, ¿qué hicieron? Se confundieron, dice, y terminaron, hermanos, matándose entre ellos, ¿verdad? Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Aleluya. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros, verdad, nos enfrentamos, hermanos, ante la